Jesucristo dijo estas palabras. Marcos capítulo 11, versículo 23. Porque de cierto os digo que cualquiera que dijera este monte, quítate, échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Damos gracias, Dios. Gracias, Padre glorioso. Gracias por tu amor tan grande, Dios. Gracias por ser nuestro ayudador. Gracias por librarnos del lazo del enemigo, el lazo del cazador. Gracias, Padre glorioso. Toda la alabanza, toda la adoración te la damos a ti, mi Dios, porque tú eres el que creaste los cielos y la tierra. Un Dios grande, glorioso y poderoso. Gracias, Jesucristo, por tu obra redentora. Gracias, Espíritu Santo, por vivir, por habitar en cada uno de los creyentes. En esta tarde te pedimos revelación, sabiduría abundante, para que se abran nuestros ojos espirituales y la luz de tu palabra salga de nuestros corazones, para que crezcamos en fe y podamos ver tu gloria, tu manifestación, oh Dios viviente. Gracias, maravilloso Dios, gracias por todo lo que eres. Lleva nuestro pensamiento contigo a la obediencia, Cristo, en el nombre de Jesús. Y declaro que a través de mi boca sale tu palabra, en el nombre de Jesús, que no es mi mente, sino tu palabra, Señor, tu palabra viva y eficaz, que es más cortante que una espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma, el espíritu, la juntura de los huesos, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Amén. Muy bien, continuamos con el tema que se llama el poder que hay en tu boca. Marcos 11:23 es nuestro texto base, el cual dice, más bien Jesucristo dijo en Marcos 11:23, cualquiera que dijera este monte, porque de cierto os digo que cualquiera que dijera este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, entonces dijo Jesucristo, lo que digas te será hecho. Han aprendido en esta serie, el poder que hay en tu boca, es el disco número 8. Hemos aprendido un poquito que como hijos de Dios hay poder en lo que hablamos, hay poder en nuestras palabras. Si ustedes de momento declararon algo y no sucedió, creen lo que va a suceder. No todos de la noche a la mañana, pero suceden las cosas. Y si es que no hay que desfallecer, siempre hay que estar presentes, siempre hay que estar anhelando y esperando la manifestación de Dios. Por fe tú lo declaras, lo recibes, y la manifestación de Dios nunca está dado, siempre llega a tiempo. Así es que es importante que lo entendamos de esa manera. Entendimos que en 2 Timoteo, Pablo le dijo a Timoteo que pelee la buena batalla, ¿verdad? Por ahí 2 Timoteo o 1 Timoteo. Entendimos que hay una buena batalla de la fe que debemos de ganar. Entendimos que Dios nos trata como militares, o por lo menos quiere que actuemos como militares del reino, es decir, no dejarnos vencer a la primera, no dejarnos vencer a la segunda, sino hasta desfallecer, hasta que estemos a punto ya de la manifestación. Hasta entonces, como dijo el pastor Arnoldo Gutiérrez, hasta que el infierno se congele, usted nunca deje de creer lo que está escrito y nunca deje de hablarlo. Fíjese bien, una vez cuenta el pastor Arnoldo que su mamá estaba enferma y que oraron por ella y le preguntó, oye, no sé cuánto tiempo tenía y todavía no se había manifestado su sanidad. Y fíjese bien, no se había manifestado la sanidad de su mamá, y le preguntó a su mamá, oye, ¿hasta cuándo voy a estar así? ¿Hasta cuándo voy a sanar? Y le contestó el pastor Arnoldo, hasta que el infierno se congele. ¿Sabe que el infierno nunca se va a congelar? No. Está, no sé cuánto, 2000 grados, no sé cuánto. Está altísimo ahí la temperatura, el centro de la tierra, así es. ¿De dónde creen que viene la lava, los volcanes y todo eso? Bueno, entonces, hasta que el infierno se congele, usted
dejar de creer en lo que está escrito en la palabra de Dios hasta que se congele el infierno. Es decir, nunca. Jesucristo dijo: podrá pasar el cielo, la tierra, pero mis palabras, por ahí dijo en Mateo 24, mi palabra nunca pasará. Siempre estará presente en cada uno de los tiempos de las dispensaciones de Dios. Siempre su palabra siempre va a estar presente y tiene la función de bendecirnos, tiene la función de sanarnos, tiene la función de salvarnos, tiene la función en todas las áreas de nuestras vidas. Así es que sí han captado ahorita, ¿verdad? Que Dios nos trata como soldados. De la abundancia de tu corazón, lo que hay en tu corazón, del arsenal de armas espirituales que están escritas, que es su palabra, que vive en tu corazón, de eso va a disparar tu boca. De la abundancia de tu corazón, dijo Jesús, habla tu boca. Es decir, si tú abundas en palabra, créelo que cuando llegue el diablo en un ataque, créelo que lo vas a reprender y se va a ir y te va a dejar. Lo que nunca se nos va a quitar de aquí de la tierra mientras estemos viviendo es el diablo dándonos lata, pero no nos puede hacer ningún daño, porque el apóstol Pablo dijo que el Señor nos libró de todas y a nosotros también nos va a librar. Si me explico, el diablo te va a atacar de diferentes maneras. Entonces un soldado no se rinde en la primera, pero un soldado se deja instruir. ¿Cuántos saben que se deja instruir un soldado? Se deja instruir, se deja exhortar un soldado. Cuando usted vaya, si usted va al ejército, se da cuenta que cuando exhortan y regañan a un soldado, o inclusive lo castigan y lo meten a una celda, por decirlo, a una celda de castigo, ¿ustedes creen que el soldado va a tomar represalias contra el que lo exhortó? No, simple y sencillamente él sabe que cometió un error y tiene que ir a ese lugar de castigo. No sé si los castigan, creo, por 3 días, ¿no? Los meten a la cárcel, a los del ejército, ¿verdad? ¿Se han escuchado eso? Entonces, reciban la instrucción y la exhortación de parte de Dios, lo que está escrito en su palabra. Y eso no nos debe de causar daño, ¿verdad? El diablo actúa de diferentes maneras, ¿sí sabían? El diablo actúa a través de dardos de enfermedad, un ejemplo, ¿no? Demonios, espíritus inmundos. El diablo actúa a través de tempestades, dañando casas, dañando bienes. A los hijos de Dios, entre más fe tenga, el diablo no te puede tocar, ¿me explico? Es una promesa en por ahí, 1 Juan capítulo 5. Dice que el diablo no te toca, el maligno no te puede tocar, pero es importante que nosotros, en primer lugar, crezcamos en fe para tener un escudote, y segundo, usemos la espada, que es la palabra. Tercero, no nos pongamos en las filas del enemigo. ¿Ha captado ese asunto? Usted no se debe poner en la mira de Satanás, el diablo. Un soldado, nunca usted va a ver un soldado, difícilmente que se ponga en la mira del enemigo, que el enemigo esté ya disparando y que soldados salgan, por decirlo así, si estaba inclinado o recostado él disparando. Un soldado nunca se va a levantar cuando le están disparando, ¿sí sabían? Nunca se va a levantar, siempre va a estar disparando, repeliendo al enemigo, siempre lo va a hacer el soldado. Pero fíjense bien, debemos de recibir la instrucción de parte de Dios. Vamos a Proverbios capítulo 10. La recomendación que nos da Dios. En Proverbios capítulo 10, versículo 17. ¿Ya lo tienen? Dice, camino a la vida. ¿Qué está diciendo? Repítalo conmigo. Camino a la vida. Es guardar ¿qué? La instrucción. Pero quien desecha la represión, ¿qué pasa? Lleva. Quien no permite que la palabra de Dios lo instruya, deje de eso el pastor, pues. Muchas veces le agarran contra el pastor cuando dice, oye, no hagas eso. El problema es que lo agarran contra el pastor, pues. Oye, actúa así. Es que lo agarran contra el pastor, pero escrito está, pues, escrito está exhortándonos unos a los otros. ¿Cuántos saben, han leído ese texto bíblico? Si no lo han leído, pues por ahí en Corintios, por ahí viene. Exhórtense unos a otros. Inclusive el apóstol Pablo dijo
predique la palabra a tiempo, fuera de tiempo, exhorta también a cada uno de los hermanos. Si alguien va por un camino incorrecto, ¿qué tiene que hacer usted? Si un soldado se desvía del camino, ¿qué tiene que hacer usted? Corregirlo, ¿verdad? Corregirlo. Entonces, la corrección no es para que usted se enoje cuando el pastor habla, ¿sí me explico? O viceversa, si a mí me corrigen, yo voy a aceptar la corrección. Por lo menos debo de tener la humildad de aceptar la corrección, ¿me explico? Yo como pastor también. Entonces todos los hijos de Dios, del Dios viviente, deben de aceptar la corrección. ¿Por qué razón? La instrucción deben de guardar, porque el camino es a la vida. La instrucción de Dios es para que te vaya bien en la tierra. La instrucción de Dios es para que tú vivas una vida abundante. Para eso es la instrucción de Dios. Luego dice, el que ama la instrucción, Proverbios capítulo 12, un poco más adelante, camino a la vida es guardar, ¿verdad? Usted debe guardar la instrucción, que significa que si se le dio una recomendación de acuerdo a la palabra de Dios, usted debe de guardarla, es decir, bueno, cumplirla, ponerla por acción. ¿Me explico? Para que le vaya bien. Proverbios capítulo 12, versículo 1 dice, el que ama la instrucción, ¿qué es lo que ama? La sabiduría. ¿Se da cuenta? Cuando usted es instruido, ¿para qué es? Para que tenga más sabiduría. Más sabiduría para las cuestiones de la vida, para las cuestiones de los ataques del diablo, etc. Más el que aborrece la reprensión, ¿qué dice? ¿Qué dice, verdad? Es un ignorante. ¿Me explico? Entonces, fíjese bien, es importante entender que debemos de amar la instrucción, no enojarnos contra el que nos instruye. Está como el padre, fíjense, si sus hijos están cometiendo errores, por ejemplo, si usted ve a un hijo que agarra algo incorrecto, va al súper y agarra un dulce y se lo echa en la bolsa, ¿usted qué va a hacer? ¿Se va a quedar callado y lo va a dejar que siga? No. ¿Sabe por qué? Porque eso a futuro a su hijo lo va a llevar a ser una persona de bien y que le vaya bien en todo y que no caiga al bote, pues para que me entienda, a la cárcel. Los que me vayan por allá en Colombia. Para que no caiga a la cárcel a futuro, que te que corregirlo. Pero ¿qué pasa con el padre que solapa a sus hijos? Díganos qué pasa. Solapa a sus hijos y al rato sus hijos andan en drogas, andan alcoholizados, andan delincuentes. O sea, es muy feo, ¿no? Entonces, cuando el padre corrige al hijo es por su bien. Cuando Dios nos corrige a través de su palabra es para nuestro bien. ¿Estamos de acuerdo, verdad? No es para dañarnos ni para que nos ofendamos. No es para que nos ofendamos, sino para que aceptar la palabra. Proverbios capítulo 4, versículo 13. Un poco más atrás, más adelante, ¿no? Dice, retén el consejo, no lo dejes, guárdalo porque eso es tu vida. Fíjense qué pasa con el consejo de Dios. Dice que no lo dejes, ¿por qué? ¿Por qué no debes dejar la palabra, el consejo que nos da Dios a través de su palabra? Porque es, ¿qué? Es tu vida. ¿Se dan cuenta? O sea, el aprender la palabra y ponerla por obra en práctica es algo de vida o muerte. Si Dios nos da una instrucción como hijos, oye, no hagas esto, no hagas lo otro. ¿Para qué es? Para que a nosotros nos vaya bien, el diablo no venga y nos dañe. Fíjate, le voy a decir por qué estamos viendo esto. Retén el consejo. Retén el consejo porque esto es tu vida. Cuando un hijo no le hace caso a su papá, luego al rato les va mal. Andan haciendo cosas incorrectas, es un delincuente, se vuelven unos delincuentes porque los hijos no los corrigen. He conocido personas que no corrigen a sus hijos y al rato se lamentan. ¿Usted ha conocido ese tipo de personas? Se lamentan porque nunca corrigieron a sus hijos. Al contrario, su hijo le traía algo a su casa que era ajeno, por decirlo así, se trajo el carrito del niño enseguida. Y la mamá o el papá aceptaron, no, mi hijo ahora ya tiene carrito, qué buena onda, ¿verdad? Entonces aceptaron algo incorrecto en sus hijos. Entonces así mismo sucede si no corregimos a tiempo o si no nos corregimos. A través de su palabra, ¿qué va a pasar con nosotros? Nos vamos a desviar, ¿me explico? Pero sin
embargo, sí hay personas que se molestan porque los corrige el pastor. Eso sí les digo, pero le digo para buena onda, para que no se enoje usted. Cuando no los corrige y luego la agarran contra el pastor y empiezan a hacer un relajo en medio porque se molestan contra el pastor, cuando en su caso se deberían de molestar contra Dios, ¿no? O contra ellos mismos, ¿no? Si alguien no hace bien, oye, contra mí mismo. Si yo cometí un error, y yo he cometido errores, claro que he cometido errores. No tomar decisiones a tiempos han sido errores míos. Y yo no le he echado la culpa a Dios, créanme que no, yo me he echado la culpa yo mismo de las cosas, de los errores que yo he cometido. Pero sin embargo, me vuelvo a levantar, el Señor me vuelve a levantar. Los errores en esta vida se pagan, ¿sí sabían? En esta vida usted cosecha lo que sembró. No lo va a cosechar allá en el cielo porque allá va a estar a gusto. Aquí en esta tierra se cosecha lo que se siembra. Entonces es importante entender eso, ¿no? Ahora fíjense, Satanás utiliza muchas formas, utiliza tempestades, utiliza enfermedades, utiliza la pobreza para querernos dañar a los hijos de Dios. Pero sin embargo, fíjense, vamos a leer un poco más adelante. Filipenses capítulo 4, versículo 9. Dijo el apóstol Pablo estas palabras. Filipenses capítulo 4, versículo 9. Lo que aprendiste y recibiste, dijo el apóstol Pablo, y oíste, fíjense, tres cosas. Aprendiste, dice Pablo, todo lo que tú aprendiste, pero que también recibiste, o sea que dijiste, esa palabra es para mí, pero que también no nada más lo recibiste, sino también, ¿qué pasó? Aprendiste, recibiste, oíste, o inclusive viste, lo que tú viste en mí, dijo el apóstol Pablo, esto hazlo tú, eso haz tú, y el Dios de paz estará con vosotros. Lo que tú aprendiste, recibiste, oíste y viste en mí, esto haz. Pero yo no les digo que hagan lo que yo hago. Ustedes hagan lo que hizo el apóstol Pablo. ¿Están de acuerdo? Estoy hablando por lo que dijo el apóstol Pablo. O sea, yo voy a hacer lo que hizo el apóstol Pablo. Si el apóstol Pablo dijo, pelea la buena batalla de la fe. He peleado la batalla, he ganado la carrera, dijo el apóstol Pablo. He acabado la carrera, he actuado en la fe, dijo el apóstol Pablo. Cuando era el fin de sus días. Fíjese bien, entonces pelea la buena batalla, dijo el apóstol Pablo. Usted pelea la buena batalla porque eso es lo que dijo Pablo. Si tú no oíste de mí, por favor hazlo, dice Pablo. Hasta ahí vamos bien, ¿verdad? En la Biblia Dios habla hoy, ese versículo Filipenses 4:9 dice, sigan practicando lo que les enseñé y las instrucciones que les di, lo que me oyeron decir y lo que me vieron hacer, háganlo así, y el Dios de paz estará con ustedes. Entonces, estamos de acuerdo, ¿verdad? Si Pablo oró por enfermos, ¿qué van a hacer ustedes? Si Pablo reprendió un espíritu del mundo en una divina, ¿qué va a hacer usted? Reprender un espíritu. Si el apóstol Pablo dijo que a los filipenses que Dios los iba a enriquecer o prosperar de acuerdo a sus riquezas en gloria, usted también va a declarar lo que el apóstol Pablo dijo. ¿Me explico? Porque Dios suple todas sus necesidades conforme a sus riquezas en gloria. Y usted lo va a creer que conforme a las riquezas que tiene Dios allá en su gloria, es decir, en el cielo. Amén. Las riquezas que hay en su poder, que también significa lo mismo. Entonces ahí es donde usted, eso, cuando usted lo declara, está creyendo, está actuando o está haciendo en forma o en la forma en que fue el apóstol Pablo. Pues usted está imitando a quién? A Pablo. El apóstol Pablo dijo, sed imitadores de mí, así como yo soy imitador de Cristo. Entonces, en conclusión, el imitador, o de que debe ser usted imitador de Cristo, pero en su vida en la tierra, no en su muerte. Pues muchos dicen, si Cristo se murió en la cruz, pues yo también tengo que morir de algo. No, debe ser imitador de Cristo cuando Él estuvo en la tierra. Él oraba por los enfermos. Jesucristo no padeció necesidad, eso sí padeció persecución. Siempre va a haber persecución, siempre va a haber persecución de los hijos de Dios, y eso lo usa el diablo. ¿Sí sabían que siempre va a haber persecución? El diablo, eso no es algo que nunca nos vamos a quitar. La persecución puede ser porque otros ministerios o personas del mundo te critiquen. Oye, que me ibas con los hermanitos. Me explico, te va a criticar la gente, te va a criticar tu propia familia, te va a criticar otros ministerios que no creen lo que tú crees. Entonces,
Lamentablemente lo digo, que personas que inclusive que han estado en nuestra propia congregación, lamentablemente lo digo, ahora dicen que la sanidad no existe. Personas que han estado congregando y escuchando la palabra con nosotros, no les voy a decir si en Guadalajara, en Culiacán, así que se lo dejo a su pensamiento. Personas que ahora les enseñamos sanidad dicen que la sanidad no tiene que estar enfermo de algo, tiene que estar enfermo porque el planeta está contaminado. Entonces yo no creo que existen los espíritus inmundos de enfermedad. Y si usted los ve todos enfermos, no pueden sanar. Entonces, juzgando a través de lo que dice su palabra, en la misma prédica, hablando en la parte de atrás, se encuentra lo que estamos enseñando de eso. Entonces, es lamentable pues que la gente no acepte la instrucción. Es por el bien de ellos, pues si no creen sanidad, me afecta a mí, ¿no? El pastor está enseñando sobre la sanidad, eso no existe. ¿Usted cree que me afecta a mí o se afecta el mismo? El mismo, porque cuando hay una enfermedad, el diablo se lo va a ejecutar. Entonces, la instrucción ¿para qué es? Para que usted la reciba. Todo buen soldado recibe la instrucción. Por eso, en el ejército, fíjense, en el ejército de Estados Unidos reciben los soldados que reciben la instrucción, y sobre todo los soldados de élite, pues. Como Rambo, pues. Esa es una historia, no es una película. No, hay soldados de élite, no sé si le llaman boinas verdes, algo así. Son soldados capacitados especialmente para misiones especiales, por decirlo así, con una capacidad superior a un soldado normal, ¿sí sabía? Entonces los hijos de Dios comunes y corrientes, por decirlo así, ellos no saben que Dios es el sanador, porque Dios, si le envía la enfermedad o no es Dios, no saben ellos. Por lo tanto, ellos son soldados normales, pero usted está siendo capacitado como un soldado que tiene ese nivel de espiritual, para que me entienda. A ese grado tenemos que llegar. Soldados, fuerzas especiales, exactamente. Fuerzas especiales. Entonces el diablo siempre va a querer dañarle a usted de una u otra manera, ¿me explico? Pero también existen, si sabía que existen los soldados como Judas. Sabía, ¿verdad? Los que traicionan, y esos son los que duelen más a veces, ¿no? Que te traicionan tus propios soldados, tus propios, como dicen, compañeros de milicia. Porque así decía Pablo, hablando de Timoteo, mi compañero de milicia, digo, no recuerdo si era mencionado Timoteo o otra persona, mi compañero de milicia. Y eso es lo peor que hace, ¿no? Que a veces el ataque del diablo no necesariamente viene de una enfermedad, sino viene de la propia familia de Dios, de los que son hijos de Dios. A veces por ahí viene también el ataque, ¿no? Entonces lamentablemente a veces uno le sigue el rollo a personas, y lamentablemente pues cuando alguien actúa de esa manera hay que corregirlo. ¿Cuántos años hay que corregirlo? No, porque muchos soldados destruyen a otros soldados siendo compañeros de milicia, ¿se sabía? Los destruyen por diferentes circunstancias. Pero eso es algo que debemos de acostumbrar a los ministerios que no queremos pequeños, sino los ministerios que vamos a trascender en el mundo espiritual y en el mundo natural. Si queremos ir a las naciones, vamos a tener gente siempre que nos juzgue, nos critique y hable mal de nosotros. Eso siempre los va a ver, ¿verdad? Siempre los va a ver. Cuando el diablo ya ve que no le puede tocar ni por una enfermedad, ni por la pobreza, que ya ve que no lo puede tocar por ninguna de esas áreas, comienza a utilizar a hermanitos, ¿sabía? Para dañar su ministerio, para dañar su imagen, para dañar su vida. Desafortunadamente, Dios siempre, fíjense, Dios a usted lo va a librar de eso también, ¿sí sabía? Lo va a librar de eso. Porque dice Dios, en primer lugar, lo que no le agrada a él, dice Proverbios 4, ahorita vamos a ir para allá más adelante, es la lengua mentirosa, dice Dios. Y lamentablemente el soldado que quiere dañar a otro soldado, ¿qué cree que pasa en el ejército? Un soldado traicionero, ¿qué cree que le hacen en el ejército? Lo cuelgan de las orejas, yo creo. Imagínense la guerra que que vayas con tus compañeros de milicia, de repente uno te dé un balazo por la espalda y ¿qué creen que le hagan a ese soldado?
lo ejecutan. Hay muchos soldados que han ejecutado en la guerra. Por lo mismo, les hacen un tribunal de guerra, un juicio de guerra, y se los ejecuta. Entonces, imagínense los soldados que han matado a otros soldados por la espalda. No les va bien a esos soldados, tampoco se sabía. Si alguien de nosotros recibe un ataque por ese lado, ¿usted cree que el diablo se va a quedar con las manos cruzadas diciendo, qué bien, síguele echando, síguele dando? Pero llega un momento que el diablo los ejecuta. ¿Se sabía? Esa es parte de la siembra y la cosecha, lamentablemente. Que como buen soldado, no, usted no se tiene que poner en la mira. Usted no tiene que ser el soldado el que ejecute, ni tiene que ser el que ejecute. ¿Me explico? Evita de ser uno de los dos. Y si se lo quieren ejecutar, aguántese, reprenda al diablo y no se agarre a pleitos. Si alguien llega y lo reta a pleito aquí directamente, ¿usted se va a agarrar golpes con él? No. ¿Me explico? Guarda la cordura y le dice, yo te bendigo, sigue adelante por tu rumbo, yo sigo por mi rumbo. Eso es lo correcto que debe la actuación de usted. Yo jamás me voy a molestar porque si alguien habla de mí, ¿usted cree que me voy a molestar? ¿Sabe por qué no me molesto? Porque eso significa que mi bendición está muy cerca. Eso significa que ya la bendición está tan cerca que el diablo te quiere robar la bendición a través de que tú te molestes con las personas. Usted como buen soldado debe tener paciencia con los otros soldados que quieren traicionar al rey. ¿Me explico? Guarden paciencia, tranquilícense y déjenle al Señor las cosas. Eso es lo principal que debe hacer usted. Usted debe perdonar a quien lo ofendió, en pocas palabras, para que me entiendan. Eso dijo Jesús. Si tú no perdonas, tu Padre no te va a perdonar. Entonces, el no perdonar es darle lugar también al diablo, es ponerse usted en las filas del enemigo, el no perdonar. Entonces es importante tratar ese asunto. Hay que bendecir siempre. Dice, tú bendice al que te maldice. Eso dijo Jesús. Nunca maldigan, ustedes bendigan al que lo maldice usted. Hasta ahí vamos bien, ¿verdad? Esta es parte de la instrucción que usted debe recibir para que no se ponga en la mira del enemigo. Porque usted sigue el juego ese, sabe que es el diablo, viene el diablo y lo daña. Le damos lugar al diablo también. Incluso si alguien lo ofende a usted tiene que ir a pedir perdón inclusive a él. ¿Sabía? A pesar de que habló de usted, lo puso por los suelos, oye, vaya con él y ya te dice algo porque estuviste hablando de mí, te dice algo, bueno, yo te bendigo y te pido perdón si te ofendí. Fíjense lo que hace Jesús. Eso debemos de hacer, ¿no? ¿Qué pasa si alguien los ofende a ustedes? Pedirle perdón y yo te bendigo y continúa tú por tu camino, yo continúo por mi camino. Eso es lo correcto. ¿Por qué razón? Porque esos son frutos del Espíritu Santo, son frutos de su Espíritu más bien. Paz, amor, gozo, paz. Usted debe de amar independientemente de lo que digan los demás. Al contrario, cuando alguien ame a usted, entonces dice, entonces algo grande viene. Amén. Algo grande viene porque el diablo está usando personas para dañarme. Significa que algo grande viene. En mi ministerio, en mi vida, en mi familia, viene una gran bendición y no la voy a dejar ir por esas situaciones. Entonces, cuando le damos lugar de una o de otra forma al diablo, pues eso significa que todo buen soldado, en pocas palabras, se debe poner en la mira del enemigo, es decir, no darle lugar al diablo. Tanto pedir perdón como perdonar es muy importante, las dos cosas. Pedir perdón y perdonar, muchos dicen que es más fácil o que es más difícil, perdonar o pedir perdón. ¿Qué crees que es más fácil, perdonar o pedir perdón? ¿Eso es más fácil, pedir perdón? Más difícil. Otros dicen que perdonar es más difícil, pero en fin, las dos cosas es difícil. Pero ¿sabe quién nos va a hacer perdonar a ustedes? La unción del Espíritu Santo y la fe que usted tiene a través de la palabra le va a dar la capacidad de tener la mansedumbre, la templanza y el amor hacia ese tipo de personas. ¿Usted va a perdonar? Entonces un soldado no le da lugar de esa forma. Cualquiera de las dos formas es incorrecto. Todo buen soldado debe de actuar en amor. Hasta ahí vamos bien, ¿verdad? Entonces dice Filipenses capítulo 4 versículo 9, sigan practicando lo que les enseñé, dice Pablo, y las instrucciones que le di, lo que me oyeron decir, lo que me vieron hacer, háganlo así, y
y el Dios de paz estará con ustedes, ¿verdad? Qué mejor llevar las cosas en paz, ¿verdad? Yo debo actuar como actuó Pablo, porque Pablo actuó conforme actuó Cristo, ¿verdad? Jesucristo, ¿qué hizo cuando le injuriaban? Calladito y se quedaba. Jesús mismo dijo: nunca maldigas a alguien, al contrario, a los que te maldicen, bendícelos. Ama a quien, a tus enemigos, ¿se da cuenta? No debes de amar a tus hermanos, dijo Jesús. Bueno, o sea, no fue la instrucción de ese, más bien, si debes amar a tus hermanos, pero dijo: ama a tus enemigos, que es una de las cosas más complicadas, yo creo, para el ser humano, ¿verdad? Sí. Ama a tus enemigos. Entonces, esa instrucción yo la voy a recibir, y recíbala usted también. ¿Qué le parece? Amén. Pero es importante que usted también contribuya para que los demás soldados de Cristo no comiencen a actuar de esa manera. ¿Qué va a pasar si usted a alguien le dice algo? Corregirlo. ¿Sabes qué? Si alguien te habla de una persona, ¿qué vas a hacer? Si alguien te habla de una persona, ¿sabes qué? Vamos a orar por él. ¿Qué te parece? Independientemente si es correcto o si es incorrecto lo que tú me dices, pues ¿qué te parece si vamos a orar por la persona? De esa manera usted le corta el rollo al diablo, para que me entienda. Es importante entender eso. Las iglesias, tanto tradicionales como de palabra fe, en un momento dado pueden llegar a ocurrir este tipo de situaciones, este tipo de circunstancias, que simple y sencillamente daña la integridad de los hijos de Dios. O sea, viene a destruir congregaciones. La murmuración viene a destruir congregaciones. ¿Me explico? Así es que yo prefiero mejor que me digan las cosas de frente. Si tengo un error, lo voy a aceptar, ¿me entiendes? Las cosas de frente es mejor. Y es importante que entendamos que como buen soldado debemos de pelear la buena batalla, pero no debemos de descuidarnos de la mira o de ponernos en la mira del enemigo. No debemos descuidarnos en ese aspecto. Es muy importante. Nos está captando que no debemos descuidarnos. Un soldado no se descuida. Vamos a 2 Corintios capítulo 3, versículo 6. Segunda de Corintios capítulo 3, versículo 6. Dijo el apóstol Pablo: así mismo, dice, el cual, así mismo, hablando de Cristo, nos hizo ministros competentes. ¿De qué? De un nuevo pacto. No de la letra, sino del espíritu, porque la letra mata, más el espíritu, ¿qué? Vivifica. La letra mata, más el espíritu vivifica. Usted se preguntará, ¿qué significa que la letra mata? Algunos han pensado que cuando dice la letra mata, que el mucho conocimiento usted lo puede destruir. Eso es lo que han pensado. El mucho conocimiento en la palabra de Dios lo va a destruir a usted. Y eso es una apreciación incorrecta de este texto bíblico. Otros han creído, vaya, ellos dicen que entre mucho conocimiento se envanece su alma, se envanece su corazón. Entonces, cuando dice la letra mata, fíjense, está hablando del ministerio de condenación, que es el ministerio de ley. El contexto está hablando de que hay un ministerio de condenación, que es la ley de Moisés. Pero también está hablando de que hay un ministerio que es el ministerio del Espíritu. Romanos capítulo 8 nos dice que estamos ahora en la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Ya no estamos en la ley de la letra o en la ley del pecado y de la muerte, que era la ley de Moisés. Entonces, cuando dice que la letra mata, mas el Espíritu vivifica, significa en primer lugar que la ley de Moisés no lo puede usted hacer un vivo espiritual, no lo hace nacer de nuevo. Pero también significa que la ley del nuevo pacto del Espíritu Santo, revelada por el Espíritu Santo en el nuevo pacto, es la que le da vida para que usted nazca de nuevo y entre al reino de Dios. También lo de la letra mata también significa que la palabra de Dios, es decir, la palabra del Viejo Testamento, regularmente se refería pues, la palabra de Dios sin revelación no puede destruir a un hijo de Dios. La palabra de Dios sin revelación le destruye. Si alguien dice, por ejemplo, que utiliza mucho el texto bíblico, todas las cosas le ayudan a bien, al justo todas las cosas le ayudan o le obran para bien, o también todas las cosas, a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien, Romanos 8:28. Entonces
utilizan ese texto bíblico para decir que la enfermedad, la pobreza, la ruina, los accidentes, las muertes, todo eso le ayudan a usted un bien. Es decir, que Dios, a través de ese sufrimiento, Dios le va a dar una bendición posterior. Entonces, cuando dice que la letra mata, significa que la palabra de Dios sin revelación lo puede destruir. La palabra de Dios sin revelación, es decir, no analizada en sus manuscritos, no analizada en su contexto, no teniendo una buena revelación de él. El Espíritu Santo revela la palabra, pero ¿cuántos saben que usted tiene que estudiar? Hay congregaciones donde se basan nada más en el Espíritu Santo y dicen a través de palabras proféticas, ellos comienzan a creer en Dios. Y Dios dice esto, y Dios dice lo otro. Sea bíblico o no sea bíblico, ellos se basan en las profecías. Sin embargo, gran parte de esa congregación está en ignorancia espiritual porque desconoce lo que está escrito. Sin embargo, al dejarse guiar tanto por ese tipo de percepciones, puede ser que como seres espirituales nosotros no nada más recibamos la voz de Dios, sino puede en un momento dado recibir la voz del diablo. ¿Cuántos saben? Porque somos seres espirituales. Cuando escuche una voz, usted tiene que ser una voz que venga en la palabra de Dios, el mensaje que Dios le dio. Explico. Es decir, no trate de adaptar el mensaje a la palabra, sino adapte la palabra al revés. Trate de adaptar el mensaje a la palabra, no trate de adaptar la palabra al mensaje que recibió. Explico. Eso pasó lamentablemente a unos hermanos de Palabra de Fe. Ellos adaptaron la palabra al mensaje, a la voz que escucharon. ¿Explico? Ellos adaptaron la palabra a la voz que escucharon, no siendo de una manera contraria. Contrario es que usted escucha una voz, Dios le dice: mira, hijo, es que yo soy bueno y yo te voy a bendecir. Usted ya se va a la palabra, eso es cierto, Dios es bueno. ¿Explico? Pero si Dios le dice: mira, yo voy a destruir a toda esta humanidad, palabra profética de Dios, voy a destruir, además esta congregación va a desaparecer, a todos los voy a dañar yo porque no andan conforme a mi palabra. Inmediatamente usted se va a la palabra, que a veces es cierto que esa voz era de Dios, porque dice: probar los espíritus, así dice 1 Juan. Usted debe probar los espíritus si vienen de Dios, porque muchos falsos profetas han salido, dijo el apóstol Juan. Entonces, cuando usted recibe una palabra profética, siempre debe ser probada con la palabra de Dios, no al revés. Entonces, estos hermanos, por allá al norte del país, escucharon una voz y luego adaptaron la palabra a lo que la voz decía. Y la adaptaron, tan es así que la adaptaron nada más en una sola traducción. Y comenzaron a ver una traducción y comenzaron a ver por todos lados esa voz en la palabra de Dios. Nunca se pusieron realmente a escudriñar en otras traducciones, en griego, hebreo, todas esas herramientas que hemos enseñado en palabra de fe, y cayeron en el engaño del diablo. Entonces es importante que un soldado se reciba la instrucción, pero también esa instrucción la ponga por práctica. Dijo Jesús: usted escudriñe. No dijo: créale todo al pastor de enfrente, ¿verdad que no dijo eso Jesús? Escudriñe, porque yo puedo cometer errores como pastor. Fíjese. Entonces es importante lo que le digo. Entonces, ¿por qué razón? Porque es lo que enseñamos en palabra de fe, que usted debe escudriñar para que le conste lo que se enseña de enfrente. Porque si caen de enfrente, ¿qué cree que va a pasar? Se va a llevar a toda la bola. Eso va a pasar si caen de enfrente. Si yo agarro una doctrina, una herejía por ahí como doctrina, pues lo voy a arrastrar usted con todo y eso, porque usted nunca escudriñó. Al contrario, usted, a ver, lo que dijo el pastor, ¿cómo que Dios castiga? ¿Cómo que Dios, me entiendes? O sea, se puede llegar al grado ese, pues. ¿Cómo que somos ángeles? Porque hay una doctrina por allá también en Sinaloa, que los hijos de Dios son ángeles. Y que dentro de ustedes habita un ángel, es decir, su espíritu es un ángel, para que me entiendan. Que ustedes todos son ángeles, y que los ángeles son los que, por ejemplo, vamos a orar por alguien, el ángel o el fulano lo va a sanar, el ángel la sanidad, etc. Ese tipo de rollos traen. Entonces cayeron en una doctrina de una gran congregación y arrastraron a mucha gente.
¿Por qué? Porque los que oían nunca escudriñaron y nunca corrigieron al pastor. Por eso le digo, usted corríjame si yo estoy en un error. Porque así crecemos todos, estamos en un proceso de conocimiento y de crecimiento en la fe. No somos los grandes ungidos perfectos y que nunca nos equivocamos. No. Por eso usted escudriña y corrige en un momento dado al pastor. Y ya analizamos entonces eso es lo correcto para que no nos salgamos del reino como iglesia de Cristo. Pues. Para que no nos salgamos del reino como iglesia de Cristo debemos escudriñar. Entonces resulta que ya se creen ángeles, pues se creen ángeles, se creen seres inferiores ahora, porque los hijos de Dios son seres superiores a los ángeles. ¿Ya vuelan? Ya vuelan, caminan, ya vuelan. Ya vuelan. Está bien raro, ¿eh? Dicen que dentro de cada uno de ustedes habita un ángel. Eso lo dijo Televisa por allá en su mano, hermano. Bueno, entonces es importante que estamos de acuerdo que un soldado recibe la instrucción, pero comprueba que la instrucción es correcta y luego la adopta para que le funcione, ¿verdad? Es importante esto, es importante que usted lo entienda. Ok, Hebreos capítulo 4. Pero antes de Hebreos vamos a... Antes de Hebreos vamos a ir a... Ahorita le digo, Primera de Timoteo capítulo 1, versículo 18. Primera de Timoteo capítulo 1, versículo 18 dice así: este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo. Fíjense qué le dijo. Este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo. Es una instrucción, un mandamiento que el apóstol Pablo le encargó, le recomendó a Timoteo. ¿Cuál fue el mandamiento? Para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena, ¿qué dice? Milicia. Milites, ¿qué significa? Pelees la buena batalla, eso significa. Milites la buena milicia, es decir, que debes de pelear como buen soldado, eso está diciendo. Filemón capítulo 1, versículo 1. Está después de Tito, Timoteo, Tito, y luego sigue Filemón. Filemón capítulo único, versículo 1, dice: Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, al amado Filemón, colaborador nuestro, y a la amada hermana Apia, y a Arquipo, son nombres griegos, nombres están medio raros, y a la amada hermana Apia y Arquipo, nuestro compañero de qué, dijo el apóstol Pablo, nuestro compañero de milicia, nuestro compañero de milicia. ¿Se dan cuenta que está hablando compañeros de qué? De milicia. Son compañeros soldados, en pocas palabras. Los soldados también se unen para pelear una buena batalla. ¿Cuántos saben que nos podemos unir todo este grupo en oración para hacer guerra espiritual en los cielos y reprender un principado, por ejemplo, de pobreza, de narcotráfico, un principado de delincuencia en una zona, en una ciudad? Nos podemos unir, somos compañeros militares, soldados. Y es lo mismo que le digo ahorita, debemos de ser compañeros de milicia, no enemigos de milicia. ¿Se da cuenta que dijo el apóstol Pablo? No dijo enemigos de milicia, compañeros de milicia, ayudándonos unos a los otros. ¿Me explico? No odiándonos los unos a los otros. Eso no es de Dios. ¿Me quedó claro que vamos a ser compañeros de milicia? Muy bien, debemos de ser compañeros de milicia, de guerrear en las circunstancias, en las situaciones difíciles, orar unos por otros. 2 Corintios capítulo 10, versículo 3.